Muy buenos días, mi nombre es María Valderrama, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Unidad Curricular Derecho Procesal Penal 2. Hoy hablaremos sobre el juicio oral y público según el Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, en principio, es necesario destacar que el juicio oral y público es, de cierto modo, la contradicción que existe entre las partes. Es decir, en esta se presenta una acusación con la finalidad de que surja una defensa y así un tercero interventor pueda dirimir el conflicto en cuestión. Cabe destacar que el 18 del Código Orgánico Procesal Penal es referente a que el proceso venezolano es contradictorio, pues dentro del juicio oral y público, por así decirlo, su orientación más clara es el debate frente a la prueba. Sí, por eso se dice que es la contradicción de la prueba, pues existe una acusación y por lo cual surge la contradicción de esta acusación con la defensa. Cabe destacar que ambas partes pues tienen el deber de promover y evacuar tantos medios probatorios sean necesarios para llevar a cabo la finalización del litigio de manera legal y procedente. Ahora bien, la llave, por así decirlo, que da apertura a la fase de juicio oral y público es el auto de apertura a juicio. Sí, teniendo en cuenta que este auto puede ser tomado como un reglamento de uso, por así decirlo, dentro del cual se establece, en principal, el hecho que va a ser debatido dentro del juicio. Segundo, las pruebas que fueron admitidas para sustento de esta. Tercero, la calificación jurídica que se le otorga a esta, la cual es temporal, por así decirlo, ¿sí? Puesto que se tiene más oportunidad de cambiar la calificación jurídica del hecho que da origen al litigio y que por lo tanto pues da origen al juicio. Asimismo, dentro del auto de apertura a juicio se puede obtener el origen de la prueba, pues esta puede provenir esencialmente de la acusación particular propia, de la acusación pública o del escrito de excepción que es promovido por la parte. Esto es como precaución, por así decirlo, por la parte, por si se admite o no la acusación. Y pues posteriormente se da la fase de juicio cuando se admite la acusación. Cabe destacar que se encuentra ante la comunidad de la prueba en la fase de juicio oral y público. ¿Por qué? Porque cuando se admite la acusación y por ende los medios probatorios que la sustentan, se encuentra frente a la comunidad de la prueba. Asimismo, cabe destacar que el 314 del Código Orgánico Procesal Penal nos refiere a la inapelabilidad de este recurso, ¿sí? En el último parte refiere esencialmente a la excepción a la cual será apelable el auto de apertura a juicio y nos indica que sería bajo la admisibilidad ilícita de la prueba o la inadmisibilidad ilícita de la prueba. Cabe destacar que solo será esta la excepción a la cual se puede apelar este auto, puesto que en la fase de juicio nosotros vamos a contradecir la prueba, es decir, vamos a debatir los medios probatorios de ambas partes para obtener así la convicción necesaria para dirimir el litigio. Básicamente, la fase de juicio oral y público se basa en lo que nosotros podamos contradecir de las pruebas de cargo y descargo de las partes para luego obtener pues el esclarecimiento del hecho que dio origen al litigio. Ahora bien, de la preparación del debate se tiene el artículo 325, el cual referencia esencialmente que se tiene de 5 a 10 días hábiles después de recibida la acusación para la fijación de hora y fecha de la celebración del juicio. Asimismo, cabe señalar que parte de la preparación del debate es la oportunidad de promover la prueba, teniendo en cuenta que, como se menciona anteriormente, esta puede provenir
de la acusación particular propia, según el 308 del COP, de la acusación pública, según el 309, o de la prueba nueva, según el 311, numeral 8, teniendo en cuenta que la prueba nueva puede ser promovida en juicio siempre que ésta se conozca con anterioridad. Es decir, no puede ser una artimaña o alguna herramienta de engaño, sino que básicamente se conoce antes este hecho, pero no se tuvo la oportunidad de promoverla en la fase correspondiente, por lo cual se puede promover en juicio. Asimismo, se tiene la apertura del lapso probatorio cuando se tiene la advertencia del cambio de calificación jurídica del hecho. Asimismo, se tiene la apertura del lapso probatorio cuando se amplía la acusación. Teniendo en cuenta que estos lapsos probatorios pues serán admitidos, por así decirlo, en las incidencias de juicio, según el 329 del Código Orgánico Procesal Penal. En la parte de la ampliación de la acusación, puede apegarse o no la parte a esta, o sea, no está comprometida o, por así decirlo, coaccionada a que ésta tenga necesariamente que apegarse a este recurso. Puede o no simplemente ampliar la acusación, bien sea pues por la parte acusadora o por la parte de la víctima. Asimismo, se señala que si en la fase preparatoria se ha calificado el proceso como ordinario o, a diferencia, se clasifica como un proceso flagrante, es decir, en el cual la acusación se presenta directamente ante el tribunal de juicio, de cualquiera de las dos formas se debe fijar el inicio de la audiencia de juicio oral y público, según el 325 del Código Orgánico Procesal Penal, entre lo cual se tiene la notificación, bien sea en mínimo 5 días o máximo 10 días hábiles de despacho para la notificación después de recibida y admitida la acusación. Así pues, prosigue dentro del recorrido que realiza esta fase la prueba complementaria tipificada en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, en donde ésta tiene lugar luego de la apertura a juicio, es decir, luego de que se tiene el auto de apertura a juicio. Cabe señalar que esta herramienta jurídica, por así decirlo, es esencialmente utilizada cuando se conoce previamente la existencia de la prueba y cuando ésta sea lícita y necesaria para el objeto del proceso. Asimismo, se tiene la apertura a juicio tipificada en el artículo 327 del COP. Ahora bien, ¿qué es la apertura a juicio? La apertura a juicio básicamente es la exposición sucinta o breve que realiza cada una de las partes, en donde esencialmente se va a decir la calificación jurídica del hecho, los hechos que se están alegando y las pruebas que son sustento de ella, tanto por la parte defensora como por la parte acusadora. Así pues, se tiene posteriormente la resolución de incidentes tipificada en el 329 del COP, cuando esencialmente se da el discurso de apertura de las partes y pues estas poseen algún tipo de incidencia jurídica, pues se debe resolver antes de proseguir con el debate. Asimismo, se tiene el 330, que es la admisión de las pruebas y de la acusación cuando se tipifica o se califica como flagrante el proceso. Cabe destacar que esencialmente el proceso, cuando es flagrante, no posee fase intermedia, por lo cual nos saltamos esa parte, por así decirlo, del proceso y se abrevia. Por esto la acusación y los medios de prueba son admitidos hasta este momento. Ahora bien, la declaración del acusado, consecuentemente con el recorrido que sigue la fase de juicio oral y pública, refiere principalmente a que el juez debe darle luz doctrinalmente sobre el principio que versa en la Constitución,
en su artículo 49.5, el cual indica que no está obligado a declarar sobre hechos pues que lo acusen, evidentemente. Mas, sin embargo, es menester acotar que la declaración libre de coacción genera convicción tanto del hecho que se acusa como de la culpabilidad que tiene éste. Generalmente se da dentro del proceso penal en la admisión de los hechos, ¿sí? Cuando una persona admite su hecho, está admitiendo la culpabilidad que éste tiene sobre éste y sobre el cuerpo del delito, básicamente. Asimismo, cabe señalar, se da la recepción probatoria según el 336 del Código Orgánico Procesal Penal. Primero se reciben las del Ministerio Público, luego se reciben las del acusador particular propio y por último se reciben las promovidas por la defensa. Cabe destacar que en cada uno de estos medios probatorios existe la posibilidad de la contradicción, pero primero deberá interrogar la parte que ofreció la prueba y posteriormente la parte contra la cual obra la prueba. Y por último, pues tendrá la potestad de interrogar el juez siempre que así lo requiera. Asimismo, cabe señalar que el orden en el que serán estos serán los testigos, expertos, funcionarios policiales, la lectura de documento público o privado, los videos y por último la exhibición del material probatorio. Consecuentemente se tiene la advertencia del cambio de calificación jurídica del hecho, según el 337 del COP, el cual indica esencialmente lo siguiente, que a estas alturas de fase de juicio, cuando ya se han contradicho, por así decirlo, y han salido a la luz todo ese cúmulo probatorio, el juez puede decir, ya no estamos frente a un caso de hurto de vehículo automotor, sino que por todas las pruebas que se han obtenido de la investigación, ¿sí?, y de las anteriores fases, nos encontramos frente al robo de vehículo automotor. Podría ser esa una causa. Esto como ejemplo del cambio de calificación jurídica de el hecho que da origen a la litis. Ahora bien, consecuentemente se da la ampliación de la acusación según el 334 del COP, refiriendo esencialmente a que cuando exista el conocimiento de otro hecho que pueda ampliar la acusación, bien sea por parte del Ministerio Público, es decir, del fiscal, o del acusador particular propiamente dicho, se puede ampliar la acusación. Cabe destacar que ninguna de las partes está obligada, por así decirlo, a ampliar su acusación, es decir, a tomar este recurso. Simplemente, pues que hay casos en los cuales se requiere de la ampliación, puesto que es de conocimiento público cierto hecho que no se conocía al principio, el cual da ampliamiento a la acusación jurídica que se está haciendo por alguna de las partes. Asimismo, se tiene el ofrecimiento de nueva prueba y de nuevo hecho, según el 342 del Código Orgánico Procesal Penal. Este simplemente es el hecho que surge como nuevo dentro de esta altura de la fase de juicio, que genera una nueva prueba, es decir, que genera la necesidad de ser probado y pues por lo tanto se promueve otros medios probatorios distintos a los que ya se tienen como cúmulo probatorio que genera convicción de los ciertos hechos que ya fueron alegados. Finalmente se da la conclusión o el cierre del debate. Primero se hará una conclusión técnica, por así decirlo, tanto por la parte acusadora como por la parte defensora, teniendo en cuenta que esto es como una oportunidad para las partes de ofrecer no solamente una clase sobre el derecho penal, sino que también es la oportunidad que tiene la parte de darle conexión a los hechos que alegaron con las pruebas que se promovieron y que posteriormente se evacuaron.
y que a estas alturas pues se están contradiciendo. Asimismo, cabe señalar que de este cierre, por así decirlo, del debate, se tendrá esencialmente como última instancia el dictamen del juez, ¿sí? Que será la sentencia. La sentencia puede ser tanto condenatoria, pues se tiene la convicción necesaria a través de todas las instancias que se recorrieron dentro de esta fase, o puede ser liberatoria, ¿sí? En dado caso, también podría ser una sentencia de sobreseimiento de la causa. Cualquiera de estas instancias solamente nos va a otorgar, por así decirlo, el conocimiento jurídico necesario sobre los hechos que fueron alegados. Posteriormente se tendrán otros recursos, pues, de no estar conforme con la sentencia dictada en esta instancia, ¿sí? Pero esto, pues, es algo relativo de las partes. La verdadera exposición de las partes y de la víctima son esenciales en este cierre, puesto que, como se dice anteriormente, aquí se expondrán tanto la conexión que existe en nexo entre prueba y hecho, pero también sobre la calificación jurídica que se le otorgó a la causa. Muchas gracias por su atención. Espero vuelvan pronto.